Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar con Tobías Crespo. Tobías Crespo es diputado de la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que todavía no se ha reunido, pero se va a reunir. Y aquí lo tenemos para hablar con él. Muy buenos días, Tobías. Un placer tenerte por aquí. Buenos días, Geraldino. Buenos días, Candelario. El placer es nuestro. De verdad que estoy afortunado de compartir aquí esta mañana temprano con ustedes, saludando también a los que siguen el espacio y, bueno, dispuesto a discutir de los temas de la agenda nacional. Son muchos. No, ustedes van a tener trabajo ahora. Y sobre tenemos, de hecho. Y van a tener que emplearse a fondo porque son minorías. Bueno, somos una minoría, pero el pueblo nos dio la facultad en las elecciones precisamente de nosotros defender que con esta mayoría tan aplastante que logró el gobierno, que ningún partido había logrado, por ejemplo, 146 diputados, habían tenido 29 y 31 senadores, pero nunca 146 diputados, lo que representa la matrícula del 77% y el 90% en el Senado de la República, de evitar de que esa mayoría del presidente Luis Abinader y del PRM no se utilice para abusar precisamente del pueblo, que fue el que le dio ese mandato. Entonces, aunque seamos mayoría, esa responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros como partido de oposición no nos quita el sueño de que nos mantengamos siempre vigilantes al acecho, porque dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Pero es así, se vuelve loco mucho y se emborracha, para no decir que se endroga. No, pero hay gente ahumado ya hace rato. Diputado, alguna gente piensa que a veces es como hasta contraproducente que el Congreso se envuelva en lo que sería una negociación de un proyecto de reforma constitucional. Cuando usted va a la calle, a los barrios, a los sectores, a los campos, a toda parte, y a la gente como eso no le importa, lo que le importa es lo que está pasando, los apagones, los tapones, los altos precios, la inseguridad, todo ese tipo de cosas. Mientras el Congreso se encuentra envuelto en una vorágine a la que lo ha llevado el Poder Ejecutivo. Mira, Geraldino, estás en lo cierto. Este es un gobierno cosmético, este es un gobierno de likes, un gobierno de redes, un gobierno que gasta más de 10.000 millones de pesos en tratar de manipular y de crear una falsa percepción que contrasta con la realidad. Te pudiera decir que así como nos han envuelto ahora en la reforma constitucional, hace un par de meses, al final de la legislatura, el gobierno nos embaucó, nos envolvió en una discusión del Código Penal, pero por debajo de la mesa, en 3 días nos metieron $1.000 millones. En 3 días, $1.000 millones, y finalmente el código no se aprobó. Pero este gobierno no va a tener excusa de aprobar todos los códigos porque mayoría tiene. No sé si me entiendes, si el pueblo le va a reclamar que no haga las reformas que necesite el país, pero el pueblo no come con reforma constitucional, el pueblo no está pidiendo eso. El pueblo lo que quiere es que Luis Abinader y su gobierno pues reforme la canasta básica, reforme el alto precio del costo de la vida, la inflación que da directamente en el bolsillo de la gente, en el estómago de las masas populares, pero también la gente lo que quiere es que le garantice la seguridad ciudadana, no con aparataje, que le llaman operativos, porque ahora cada semana el gobierno inventa una noticia para desviar la atención sobre los problemas que debe preocupar a la gente, la falta de empleo. Aquí hay una gran cantidad de personas que están en capacidad para trabajar, que no encuentran empleo, pero la inseguridad ciudadana junto con el alto costo de la vida es la principal preocupación. Entonces, el gobierno no quiere que se hable de los tapones, no quiere que se hable del Intragate o el escándalo de los semáforos inteligentes que ha cogido al pueblo de bruto, con lo que se ha manejado ahí en ese entramado de corrupción. Y tampoco quiere que hablen de los niños que están fuera de las aulas, como en el Ministerio de Educación se dilapidan miles de millones de pesos y no sale de un escándalo, pero si tú vas al sistema de salud está peor. En el caso de la salud,
los hospitales no tienen insumos, las emergencias están que no hay camas, en cuidado intensivo tampoco, y lo digo porque a nosotros nos llaman de manera frecuente como representantes de la gente para buscar camas, para interceder por personas que necesitan, y peor aún, un programa que había calado muy bien, que era medicamento de alto costo, eso se tiró al piso. Ahí, si una persona con una enfermedad crónica, terminal, de cáncer o cualquier otro tipo, lo ponen a esperar supuestamente en un listado de 8 meses y al final la persona fallece porque una persona que necesita unos medicamentos y usted lo ponga a esperar 8 meses, te dice que no le han dado respuesta, no se le está dando respuesta. Entonces, en definitiva, el gobierno monta siempre unos temas para desmontar otros y entonces aquí finalmente con la reforma constitucional el gobierno, y yo lo digo por la experiencia, no solamente los 14 años que ya llevo y un poco más del inicio de esta gestión ahí en la Cámara de Diputados y como político de ya 38 años, el gobierno está desviando la atención del país con la reforma constitucional que no ha podido convencer a nadie, es una reforma que no tiene consenso. El presidente en la carta que remite dice que duraron 3 años y pico consultando esa reforma. Yo no sé pregunto, ¿y con quién la consultaron? Porque todavía a 2 semanas los legisladores del PRM no sabían que Luis Abinader, después de lograr que ellos tuvieran esa victoria de la forma en que lo lograron, como decíamos de la Fuerza del Pueblo, se compraron las elecciones, le iba a decir que ellos no servían, que no eran importantes, que había que reducirlo en 53 y que había entonces que dar la posibilidad de aumentar los diputados nacionales, que la tendencia debería ser a eliminarlos, porque eso se puso para los derechos de minoría, los partidos minoritarios, pero siempre los grandes partidos se llevan esas curules, esos escaños, porque los partidos minoritarios, dijo un asesor electoral una vez cuando vino aquí a una charla, que son pymes electorales, es decir, que se arriman al presupuesto de ingresos y gastos, y esas 20 curules que el presidente Luis Abinader, en contra de lo que le llaman el voto directo, porque quien adquiere derecho no es el partido, es la persona, el que aspira. Coincide mucho con esos 20 partidos que generalmente se van a apoyar a quien ellos entienden que va a ganar y siempre están arrimados al presupuesto de ingresos y gastos. Entonces, al final yo creo que lo que está el gobierno y sus asesores es desviando la atención pública, porque lo que sí está obligado Luis Abinader es a la reforma fiscal, que esa le va a dar bien duro al pueblo dominicano. Yo digo que está obligado, no solamente porque lo establece la ley 1-12, debió haberla hecho el gobierno anterior, supuestamente no lo hizo en el 2020 porque estábamos en pandemia, pero ¿qué ocurre con este gobierno, Candelario? Este gobierno en 4 años ha manejado lo que ningún gobierno en la historia había manejado, de dinero. Vamos a resumir. 40.000 millones de dólares más los 8.000, 9.000 que tiene el presupuesto de ingresos de este año, representan ya 50.000 millones de dólares. Nunca ningún gobierno había tomado tanto dinero en 4 años. Este gobierno se dio el lujo de hacer 2 amnistías fiscales, que le representó ingresos adicionales de 20.000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto. La primera, generalmente los gobiernos hacen una amnistía al inicio. Este hizo una al inicio y hizo otra al final. Pero este gobierno también ha colocado, ¿tú sabes cuántos billones? 1.5 billones, 1 billón de billones, un billón, en bonos locales y a nivel internacional. De 5.2 billones que ha manejado el gobierno total, 1.5 billones ha sido de colocación de bonos y 1.3 billones en préstamos. Eso representa más del 60% de lo que ha manejado el dinero es en préstamo, y ha cogido préstamo para pagar préstamo para pagar intereses, pero la amortización de la deuda no ha bajado, aunque ellos hablen de un manejo de pasivos. Pero también este gobierno le cogió al sector privado en una triangulación sin pasar por el Congreso, que ahí violó la Constitución y la ley, 45.000 millones de pesos a 7 años supuestamente sin intereses de la banca privada, entre el Banco Central, Superintendencia de Banco y el sector financiero, y esos 45.000 millones habría que ver bajo qué compromisos se hizo en el gobierno, porque no se transparentaron, no pasaron por el Congreso. Pero si le agregamos, discúlpame, si le agregamos
que terminen este año, en diciembre de este año, el 31 de diciembre, este gobierno, con la ley del candado, el candado para las obras. En el gobierno anterior de Danilo Medina se quedaron 722 escuelas, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras, y entonces habían excedido lo que le llaman el umbral, ¿verdad?, del 25%. Luis Abinader mandó una ley transitoria porque termina en diciembre de este año, y en 4 años no han podido terminar la mayoría de las 722 escuelas. Por eso es que tuve miles de niños y niñas fuera de las aulas y de adolescentes. Los hospitales, la mayoría tampoco lo han inaugurado, porque este gobierno, de ese presupuesto de 5.2 billones en total, totalizando lo que le dije, el 93%, por ejemplo, representa este año, ha sido gastos corrientes. La inversión más baja de capital la tiene el presupuesto de ingresos y gastos de este año, que era 11.76, pero en el complementario que mandaron en julio, ¿tú sabes a cuánto bajó? Bajó a 8.2. ¿Por qué? Porque le quitaron a obras públicas de lo de Aerodón. El gobierno ingresó en diciembre una partida primera de los 775 millones de dólares que no estaban, lo usó en la campaña, la otra partida lo recibió en julio, y de eso movieron para el próximo año 13.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ha manejado el gobierno se ha ido en gasto corriente, abultamiento, nominilla, unas supuestas pensiones solidarias que no son más que nominilla, donde entran los dirigentes del PRM y donde hay que investigar. El director de pensiones dijo que en este gobierno se ha dado lo que nunca se había dado, 130.000 pensiones solidarias, y eso es un relajo que han hecho con las pensiones solidarias. Y no estoy opuesto, Candelario y Heraldino, a que una persona que haya trabajado toda su vida o sectores, porque el presidente tiene la facultad por decreto de pensionar, pero llegar a relajar las pensiones a 130.000, y entonces han ingresado a la nómina. ¿Tú sabes cuánto han ingresado a la nómina en estos 4 años? 116.000 empleados. Entonces, pero yo pregunto. Si todo ha ido a gasto corriente. Pero Tobías, lo que tú has dicho se ha hecho. Entonces, digo, son números oficiales dichos por el gobierno, es decir, yo no estoy mintiendo. Ahora, lo que digo es lo siguiente. ¿Dónde caramba estaba la oposición? ¿Qué está comiendo la gente? Porque la gente entonces también anda en el aire. ¿Dónde está la oposición y la gente? El gobierno aprovechó una debilidad de que no hubo una unificación de la oposición, porque cuando tú tiras los números a nivel electoral, la oposición es más que el gobierno. Ahora, tú viste lo que ocurrió en esta campaña electoral, desde la Fuerza del Pueblo, y te lo digo porque mi hermano fue el delegado, o es el delegado político ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo, denunció con tiempo lo que era el uso de los recursos del Estado para cooptar dirigentes. Oye, hermano Candelario, aquí pasó lo que nunca había ocurrido. Todavía 2 semanas antes, candidatos de nuestro partido, senadores, estaban desmontados de candidatura. Oye, 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, y compra de alcaldes electos, regidores electos. Es decir, aquí se compró todo el que se vendió. Okay, pero ya esa parte pasó. Ahora, usted tocó un tema. No, porque él me preguntó dónde estaba la oposición. Usted tocó un tema, y yo ayer lo cuestionaba, ese tema, y dije, pero tiene que haber algún responsable, por Dios. Y fue el caso de Transcor Latam y el transporte. O sea, en junio del año pasado, Contrataciones Públicas suspende ese contrato. Y ahora, 10 meses después, es que viene Intran a eliminarlo definitivamente. Y yo digo, pero ahí tiene que haber responsable, porque si lo suspendió Contrataciones Públicas, ¿por qué siguió ejecutándose? Bueno, porque con esto el gobierno continúa con su campaña creyendo que con los semáforos inteligentes el pueblo es estúpido, y disculpe la expresión, o tonto, o bruto, y ellos son inteligentes. Y te digo por qué. El año pasado, Heraldino, yo fui entrevistado por un programa de investigación periodística sobre el tema de los semáforos inteligentes, porque recuerde que yo fui director general de tránsito y autor de la ley. Es decir, estoy vinculado 20 años al sector. Por eso ese programa no salió
por una llamada. Era el sábado que iba a salir, porque aquí hay vacas sagradas, oiga. No, aquí hay vacas, no, pero ustedes se ríen, aquí hay vacas sagradas. Tuvo otra periodista que posteriormente, 6 meses después de dar el palo periodístico, salió, pero eso lo sabía Carlos Pimentel. Carlos Pimentel que ha estado limpiándose en este tema, porque aquí hay gente que iba a la Plaza de la Bandera y tenía la vestimenta de verde, hoy se la han puesto de azul, supuestamente una sociedad civil, y en compras y contrataciones lo que ha ocurrido ahí es espeluznante con la compra. Ustedes hablaban ahorita de cancelaciones de muchas licitaciones, porque aquí todavía no ha entrado un Ministerio Público a investigar este gobierno. Aquí han habido más de 34 escándalos de corrupción y ese Ministerio Público no ha accionado. Aquí hemos tenido 3 o 4 ministros de la Juventud, hemos tenido 4 directores del Intran, hemos tenido 2 ministros de Educación, 2 ministros de Salud, 2 ministros de 3 ministros de la Presidencia, y han sido porque han hecho lo correcto. No, es porque en cada uno de ellos ha habido escándalo. ¿Y qué hace doña Milagro de la ética gubernamental? Si el funcionario de la élite es un popi, y disculpe la expresión, no me gusta entrar en términos de clase, ella va, se toma un café y de ahí el funcionario pues se retira, ¿verdad? Toma una licencia y después viene el sustituto. Ahora, si el funcionario no es de la élite, no es popi, y en este caso ustedes ahorita hablaban de Milton Morrison, del Intran, que le ha caído este problema, sí, un problema que viene de direcciones anteriores y donde hay vacas sagradas que ustedes conocen. Aquí, pero yo lo que el año pasado, ¿por qué ese contrato se canceló el año pasado? Mire, ahí hay yo escuché a un ex candidato del PRD de la circunscripción 3, que el problema no es solamente por el control del dinero y la estafa que hubo ahí, que se falsificó datos, se falsificó hasta el software, se hizo de todo en la licitación, sino que es un manejo de la información, porque ese sistema inteligente tiene cámaras y que ha habido problemas entre funcionarios que han querido acceder a esa información que es estratégica y crítica, y el que tiene la empresa no ha querido darle esa información a los organismos de inteligencia del Estado. Ahí es que radica el problema, y eso ha desprendido todo este sistema de información. Por aquí hay vacas sagradas, aquí hay gente que no se puede tocar. El año pasado, y a mí me sorprendió que Milton Morrison quiera tomar al país, ¿verdad?, como lo ha tomado, porque ya compras y contrataciones había cancelado esas licitaciones, había cancelado el registro de proveedor del Milton Estado. Morrison no era el director en el momento en que se da o sea, él es el director en el momento en que encuentra el escándalo, hacía una semana o 2, no, pero había otro director, no, el escándalo que lo dejó durante 10 meses. Bien. El escándalo fue desde el año pasado. Sí. Pusieron un militar ahí para que la gente no inventara, ¿verdad? Porque el mensaje, claro, cuando tú pones un militar en una institución después de un escándalo como ese. Pero mira, Heraldino, levantar la imagen del Intran Gate, como digo yo, después de ese gran escándalo va a ser muy difícil para el gobierno, porque ahí se afectó mucho no solamente la aplicación de la ley, sino la credibilidad. Esa institución está, como dirían, paralizada. ¿Y por qué está paralizada? Porque los funcionarios que han ido ahí, más que a cumplir con la ley, lo que han ido es a hacer negocios. Hicieron negocios con el semáforo inteligente, con Parquéate Bien, con el plan de regulación de motocicletas, con los corredores. Yo varias veces, más de 5 veces, cogí turno para que, incluso nosotros tenemos una interpelación pendiente cuando estaba Hugo Veras en el Intran, para que le explicara al país el por qué había tomado la ley para todos esos tipos de negocios. Entonces aquí no se está enfocando en resolver los problemas del país. Entonces hay que esperar que haya un escándalo para entrar a someter a la justicia. Entonces uno se pregunta qué es lo que ha pasado aquí, que el Ministerio Público no ha accionado, a quién se está protegiendo. Entonces aquí estamos hablando de 1.317 millones. Le puedo decir que en el 2019, en el gobierno anterior, porque al parecer este sistema inteligente de control de tráfico es una vaca de efectivo, se le gastó a ese sistema 25 millones de dólares, oigan, 25 millones de dólares, y hubo un programa de investigación periodística que habló sobre eso, pero ya se le había pagado la mayoría de esos 25 millones de dólares. Se apagó el país, nos fuimos con la pandemia cada uno para nuestra casa, 3 meses, y volvimos hacia las calles. Y un año después viene el Intran con Hugo Vera a decir que hay que gastarle otra vez 1.317 millones al mismo Centro Inteligente de Control de Tráfico. Uno se pregunta, ¿cuál es la inteligencia que tiene ese sistema? ¿Cuál es la producción de efectivo que haya que estar gastándole? Y no han resuelto los problemas, porque con ese sistema, con las cámaras de videovigilancia, con la supuesta fotomulta, porque ahí se maneja información sobre los ciudadanos,
se hace una ingeniería de tráfico para dar ondas de verde, para abrir cruces, para cerrar cruces, para dar paso cuando hay una ambulancia, cuando hay los bomberos, cuando va a pasar el presidente de la República. Es decir, ese sistema tiene la inteligencia incluso de permitir que ustedes, los medios de comunicación, informen al país dónde están los niveles de destaponamiento para que la gente coja atajo. Es decir, la inteligencia está que permite un calmado y una reducción de los embotellamientos del tráfico, que ahí no se han enfocado. Entonces, estamos hablando de un segmento estratégico para el Estado dominicano. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Así mismo es. Y entonces, la movilidad. ¿cómo es que se le otorga algo tan estratégico al sector privado? Mire, yo he dicho que el Estado puede tercerizar. Lo que no puede tercerizar son actividades críticas, informaciones que son de los ciudadanos. Con esta información se le da a una empresa privada toda la movilidad de nosotros, donde tú te mueves, por qué cruce pasaste, a dónde fuiste, a dónde no fuiste, dónde te paraste, a un tercero, ¿verdad? Y los organismos de inteligencia y el Estado, el Intran, no tienen ese control. Pero también ocurre con el contrato de la licencia de conducir. En el contrato de licencia de conducir, el director del Intran no hace nada, eso lo administra la empresa, las charlas, los cambios de categoría, es decir, un simple persona puesto ahí. Entonces, no es posible, yo te pudiera aceptar que tercericemos el plástico, por ejemplo, la impresión del plástico, pero el control de la base de datos de la licencia, donde hay información biométrica del ciudadano, de su teléfono, de su correo, de su problema de salud médico, es decir, toda información estratégica, tenerlo un tercero y que ese tercero no se lo pueda dar a las autoridades del Estado. Ahí no puede llegar la privatización, ni los fideicomisos, ni la tercerización. Es mi entender, y me disculpan, ¿verdad?, los que piensan de otra forma. Hay actividades estratégicas del país y instalaciones críticas que no pueden tercerizarse. Bueno. Y entonces, después de este escándalo y después de la decisión que tomó el director de Intran, ¿cree usted que debe haber consecuencia o no? ¿Cuál es su posición? Bueno, deben haber algunos que duerman con ropa. Eso es lo que espera la gente, claro. Porque si ya no tienen en un show que el año pasado cancelaron la licitación, que le cancelaron el registro de proveedores del Estado, vuelven de nuevo con el mismo show de que volvieron a cancelarle a la misma empresa. La empresa se mantuvo. Y entonces yo me imagino que alguien debe pagar. Entonces la acción del Ministerio Público no debe paralizarse. Aún el contrato puede estar en los tribunales, ¿verdad? Porque es un contrato que el Estado decidió mantenerlo, aún con todos los escándalos de corrupción, sí. Pero ahí alguien tiene que pagar, Geraldino, es decir, alguien debe dormir con ropa, o varios. Bien. La verdad es que está fuerte eso. No, porque ya lo que se espera es la acción del Ministerio Público, porque aquí afectaron a la ciudadanía, aquí tuvieron la capacidad de decirle al país que yo te apago los semáforos, más de la mitad del polígono central, y aquí no pasó nada. Es un atentado. Nada. Un atentado contra la seguridad ciudadana, con la seguridad vial, y aquí esto es un relajo de país. El expresidente Hipólito Mejía dijo que este gobierno, su propio gobierno, ha manejado el sector energético como un relajo y que César Sánchez, no, yo creo que este gobierno está manejando todos los sectores como un relajo. ¿Cómo va a ser? Pero claro, pero si no hay respuesta, es decir, vamos a esperar que termine este gobierno para dar respuesta sobre esa que a propósito escándalo. De eso, le comentábamos los 24,000 millones que le deben las EDES a ET y a EGI, y no sabemos si le deben a Punta Catalina, porque parece que eso se maneja como que nadie sabe nada. Entonces, sin embargo, Punta Catalina, según supe, estaba generando más de 30 millones de dólares anuales. El presidente dice que al sector privado se le paga puntualmente, que no hay deuda, pero que como es sector oficial, no se le... Pero, no es así. Los datos que yo tengo, porque yo duré 14 años en la Comisión de Energía y Minas, en la Cámara de Diputados, hasta ahora que ya no estoy, y soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones y tengo información sobre el sector. El pago de las distribuidoras hacia ET y de las generadoras hacia ET es un pago que debe ser recurrente, que esa deuda se ha acumulado durante mucho tiempo y que no debería de ser. ¿Por qué? Porque aunque es una empresa del Estado,
ET no ha podido hacer las inversiones de expandir la red de transmisión energética a todo el país y de reducir pérdidas técnicas, porque aquí hay pérdidas técnicas y pérdidas financieras. Entonces es parte de todo un conglomerado, porque el sector energético tiene tres componentes: el sector generación, el sector de transmisión, que hay un monopolio a través de ET, porque es ET, hay una sola empresa y lo tiene el Estado, y la parte de distribución, que también son estatal. Pero creo que este gobierno está llevando a la sede para volver a privatizarla como estuvo antes. Es algo parecido a lo que ocurrió en Pasaporte: deteriorar los servicios, crear la percepción de que los políticos no saben administrar la cosa pública, y llevar entonces al sector privado a tercerizarlo a través de fideicomisos o de alianzas público-privadas, y hemos visto los ejemplos de muchas privatizaciones con peajes sombra, con subsidios, con incentivos, que al final, en definitiva, ¿quién paga los costos? El pueblo dominicano. Tobías, usted está en la comisión Se nos acaba el tiempo. del Consejo de la Magistratura. Usted fue seleccionado. En la Comisión de Reforma de la Constitución, y fui designado. Usted está en la reforma de la Constitución. Sí, ayer estuvimos 3 horas, más de 3 horas, 4 horas, primero escuchando a juristas, expertos constitucionalistas, que fueron alrededor de 7 u 8 juristas. ¿Hay diferencia? Sí, pero la mayoría entiende, primero, que no hay necesidad, igual que la fuerza del pueblo. Segundo, que si van a involucrarse en la cláusula Petra o el principio de intangibilidad, que es petrificar lo que el artículo 124 en el 168, se necesita un referendo aprobatorio, que no hay una ley para eso, y que realmente el presidente no ha podido convencer de que el Ministerio Público no es independiente, porque de hecho y de derecho lo es, y de que el famoso candado que ya existe al final es para poner el candado y dejarle la llave puesta, porque pudiera venir otro gobierno con otra mayoría y cambiar eso. Es decir que y los dos temas, que son lo de la reducción de los diputados. El mismo gobierno con su misma mayoría también puede modificarlo. Claro, puede venir otra mayoría. La política es un pichuete de una goma. Sí. Hoy se está abajo y luego se está arriba. Entonces, en el caso del gobierno y del PRM, los legisladores de su partido están atrincherados y están en rebeldía con el tema de la reducción de los diputados y de la unificación de las elecciones. Es decir, esta es una reforma que, aunque ellos tengan la mayoría, yo ayer decía, tienen la mayoría mecánica, tienen la mayoría aritmética y matemática, pero no van a hacer una reforma de consenso, porque los partidos de oposición están opuestos. Cuando en el 94 se hizo un pacto por la democracia, una crisis política, todos los partidos pactaron la Constitución y su modificación. Sí. En el 2002 Hipólito no lo hizo, incluso tuvo problemas con 12 diputados del partido al que yo pertenecía, que fueron expulsados, pero Leonel lo hizo en el 2010, y hasta Danilo. Es decir, en el 2010 Leonel pactó con Miguel Vargas y Danilo pactó con el PRD y tuvo 183 votos. ¿Qué significa? Que Luis Abinader va a hacer su reforma con su PRM solo. No ha convencido al país, no hay consenso. Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Señores, a ustedes nos vemos mañana.